Agradecemos a todos los que están en sintonía con Canal Fe y Esperanza desde acá, Estelí, para toda Nicaragua, también a través de las redes sociales, a través del internet, y los que nos escuchan a través de la radio. En esta noche quiero seguir compartiendo la enseñanza acerca de somos herederos de Dios. Esta enseñanza pues iniciamos la semana pasada y vamos a seguir compartiendo con ustedes la siguiente parte. Así que quiero orar en esta noche para que sea Dios dirigiéndonos en este momento. Padre, gracias Señor en esta hora, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que me permite, Señor, el poder compartir tu palabra, Señor, en estos momentos. Señor, te pido, Señor, que me uses en esta noche, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, bendiciendo cada vida que en estos momentos nos ven en la televisión, nos ven en las redes sociales, nos escuchan en la radio. Dios, que seas tú, Padre, enseñando, hablando a través de tu Espíritu Santo. Te pido que perdone mi falta, Señor, y te pido, Señor, que me uses a través de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esta noche es el invitado de honor, el Espíritu Santo es el maestro en esta noche. Úsame como instrumento, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estábamos hablando, hermano, en la sesión pasada acerca de que nosotros somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. Y el ser herederos de Dios nos hace ser coherederos con Cristo. Si en la sociedad en que vivimos muchos anhelan, muchos desean herencias terrenales, y muchos anhelan esas herencias, y una herencia terrenal puede ser casas, fincas, una cuenta en el banco, joyas, un viaje al extranjero, a otras naciones, con todos los gastos pagados. Bueno, que no puede uno recibir como herencia acá en la tierra. El recibir una herencia pues puede cambiar por un momento el estilo de vida de las personas, cambia su vida, pero recordemos que esas son herencias terrenales. Y de la herencia que hablamos en esta noche, estamos hablando de herencias eternas. Y en Romanos 8, 16, 17, el apóstol Pablo habla de que todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que son hijos de Dios, son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu mismo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vean qué interesante. Porque aquí el apóstol Pablo expresa que el Espíritu mismo
el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, para poder ser herederos de Dios, tenemos que ser hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? La palabra de Dios misma dice que somos hijos de Dios si nosotros venimos a creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La Biblia habla y menciona de que nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Somos adoptados. Entonces, somos herederos de Dios. ¿Y quiénes son los que van a heredar? Aquellos que son reconocidos como hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Recuerde que la Biblia dice de que para poder ser hijos de Dios tenemos que haber nacido de nuevo. Yo voy a leerle en Primera de Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que hemos creído en Él, dice la palabra de Dios que nos hace, eso nos da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Esto quiere decir que no son esas personas que se convierten en hijos de Dios, no son engendrados por seres humanos, por personas. Tampoco dice ni de voluntad de carne, hablando de seres humanos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces en esta noche estamos hablando de que el ser heredero de Dios nos da esa capacidad, esa potestad de heredar todas las bendiciones que Dios tiene para aquellos que son sus hijos. En el mundo habemos millones y millones de personas, en todo lo que es la historia humana ha existido seres humanos que han rechazado la fe cristiana y han rechazado a Dios como su creador. Y eso no lo convierte en hijos de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que somos creación de Él. El ser humano es la máxima creación de Dios. El ser humano son criaturas, somos criaturas de Dios. Pero lo que nos hace hijos de Dios es reconocer a nuestro Creador como nuestro Dios, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, poner nuestra fe en Él. Y eso dice claramente aquí en el versículo 13, de que en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el mundo busca identidad en cosas pasajeras. Los seres humanos buscan esa identidad en cosas pasajeras, en algo que es temporal en esta tierra, en este mundo. Pero el creyente tiene una identidad con Cristo. Venimos nosotros a recibir una nueva identidad con Cristo. ¿Por qué? Porque esa identidad con Cristo es una identidad eterna y es una identidad que la recibimos cuando nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios,
nos volvemos legalmente herederos, imagínense, herederos de Dios, hijos espirituales. Nos volvemos prácticamente herederos de nuestro Padre Celestial. Y esto que estamos hablando en la Biblia, en estos momentos no estamos diciendo que es algo emocional, no, está en la palabra de Dios. Y esa herencia es una herencia espiritual y es una herencia legal, conforme a las normas, a las leyes que Dios tiene establecido en su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios claramente, que el Espíritu mismo, Él da testimonio de nosotros. El Espíritu mismo, Él es el testigo. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces imagínense, ser herederos de Dios. ¿Qué magnitud, hasta dónde hay límites o tiene limitantes el ser herederos de Dios? Hablando de la herencia, imagínense. Si Dios es el dueño de todo el universo, de toda su creación, todo le pertenece a Él porque Él es el dueño de todo, todo le pertenece. Y Dios dice que Él nos declara, Él nos acepta como su hijo. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, aún en medio de tantas dificultades que usted pasa, tribulaciones, vituperios, enfermedades, aún situaciones económicas difíciles en su vida, enemigos, difamación, cuántas cosas. Y es heredero de Dios, y es un hijo de Dios, y por ende, si es hijo de Dios, va a heredar las bendiciones de Dios, las promesas que Dios tiene establecidas en su palabra, la vida eterna. Y en otro de los pasajes bíblicos dice que va a heredar el reino de Dios. O sea, va a heredar con Cristo y va a ser parte, va a compartir la herencia con Cristo Jesús. Porque Él es, vamos a ser coherederos con Cristo. Es decir, que vamos a compartir la herencia que Dios también le ha prometido a su Hijo Jesucristo, según su palabra, porque dice que Cristo es el heredero de todas las cosas y nosotros somos coherederos con Cristo, imagínense. Y aunque lo miremos nosotros así, como que fuera irreal o imaginario, pero la Biblia es clara. Y todas esas bendiciones, esa herencia espiritual, una de ellas ya la estamos viviendo, que dice la Biblia que nosotros vamos a heredar la vida eterna, y la vida eterna ya, nosotros ya la recibimos. Estamos viviendo una parte acá, porque una vez que nosotros partamos de este mundo, se va a finiquitar o se va a consumar esa promesa que Dios tiene para nosotros. Pero desde el momento que una persona recibe a Cristo en su corazón, en su vida, dice la Biblia que tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, en el contexto bíblico, un heredero es alguien que recibe lo que legalmente le pertenece como hijo. Alguien que recibe lo que legalmente le pertenece como hijo: derechos, privilegios, deberes. Todo lo que es del Padre le pertenece a su Hijo. Todo lo que es de nuestro Padre nos pertenece
a nosotros. Por eso al principio les decía, no es malo heredar lo que nuestros padres nos dejan. ¿Por qué no? Pero esas herencias terrenales son temporales, pero las que Dios ofrece es eterna, son herencias eternas, espirituales, donde no entra ni la polilla, ni el orín corrompe, no, ni el ladrón va a entrar ahí, porque son herencias eternas, cosas que Dios tiene preparado para sus hijos. En Tito 3:7 quiero leer, vamos a irnos otro de los pasajes. Miren lo que dice por acá. Pero vamos a irnos primero a Primera de Pedro 1:23. En Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Esto es lo que hablábamos al principio, que para llamarnos hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo escribe, dice que tenemos que renacer. Y siendo renacidos no de simiente corruptible, es decir, no de engendrado de hombre, de varón, de carne, sino de incorruptible, es decir, engendrado de arriba, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba, del Padre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Entonces, para eso, hermanos, tenemos nosotros que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y eso lo produce solamente Dios en la vida de las personas. Todos aquellos que venimos y creemos en Cristo Jesús, venimos a renacer, no de un nuevo nacimiento, porque el hombre, el ser humano, experimenta dos nacimientos. Una vez que viene a este mundo, se produce el nacimiento natural, y una vez que cree en Cristo Jesús, se produce el nacimiento espiritual. Entonces sufre dos nacimientos: nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Pero todos aquellos que se han quedado en el nacimiento natural y no han venido a renacer con Cristo Jesús, a nacer de nuevo, esas personas, según la Biblia, dice que no se pueden llamar hijos de Dios. Tienen que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. En Tito 3:7 dice, miren lo que dice Tito 3:7: para que justificados por su gracia viniésemos ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando nosotros somos parte del reino de Dios, una de las herencias que Dios tiene para sus hijos es la vida eterna. El hecho de que venimos a Cristo, inmediatamente dice que recibimos vida eterna. Una vez que venimos a Cristo, no cuando lleguemos allá a reunirnos con el Señor en el cielo, no, desde ahora usted tiene vida eterna, que no se ha consumado completamente, porque eso se va a dar cuando estemos con el Señor. Pero desde el momento que viene a Cristo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque usted eso no la va a perder, no la va a perder porque la recibe desde el momento que recibe a Cristo en su corazón de forma verdadera y genuina. Entonces, en el reino de Dios vamos a recibir esa vida eterna. ¿Y de qué manera? Dice
por la gracia, dice, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, conforme a la esperanza, para que justificados por su gracia, hemos sido justificados por la gracia, por el regalo de Dios, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros nos declaramos justos, no por nuestros méritos, no es por la buena obra que nosotros hagamos, que sí, como cristianos deberíamos de hacerla, pero como hijos de Dios alcanzamos la vida eterna, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es parte de las bendiciones como hijos de Dios, la vida eterna, la vida eterna. Si nosotros nos regresamos a Romanos, capítulo 14, quiero irme ahí para luego irme a Corintios. Romanos 14, no, es Romanos 8:14, perdón, Romanos 8:14. Miren lo que dice por acá. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuál la población? Algunos dicen 7 billones de personas en el mundo. La población, ¿verdad? Mundial. Pero no todos son hijos de Dios. No todos son guiados por el Espíritu de Dios. Porque dice acá el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba, Padre. Entonces, si hablamos de adopción, imagínense, Dios nos ha adoptado como su hijo. Dios nos ha adoptado como su hijo. Y la adopción es un proceso, si hablamos desde el punto de vista legal, la adopción es un proceso legal por el cual una persona se convierte en hijo de alguien o de otra persona quien no es su padre biológico. Y viene, imagínense, a recibir, a ser parte de los derechos, de los deberes y los privilegios de esa persona que lo ha adoptado como su hijo, y él va a ser su padre y viene a tener los mismos derechos y los mismos privilegios, deberes que los otros hijos legítimos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha adoptado como su hijo. Antes éramos esclavos, como dice el apóstol Pablo. Antes éramos prácticamente huérfanos. Pero ahora somos hijos de Dios, somos adoptados y venimos a recibir los mismos derechos como un hijo legítimo, como un hijo de un padre, de un padre biológico. Imagínense. Por eso que, como le decía yo en la enseñanza pasada, que usted no se debe sentir menos que nadie, menos que otra persona, porque usted
es hijo de Dios. Y a Dios no le agrada cuando decimos nosotros, yo soy un huérfano, yo soy un bueno para nada, yo soy un gusano, yo soy una persona que no valgo nada, yo nunca tuve padre. A Dios no le agrada eso cuando un cristiano se expresa de esa manera. Porque cuando nos volvemos hijos de Dios, venimos a formar parte de la familia de Dios y venimos a ser hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Entonces ya no eres huérfano, ya no eres esclavo, ya no eres esclavo. Aquellos que nunca tuvieron un padre, ahora tienen un padre, y tienen un padre que es eterno, un padre que es dueño de todas las cosas, de todo el universo, y usted viene a formar parte de esa familia y usted viene a ser herederos con todos los derechos y privilegios que cualquier otro hijo. Esa herencia, hermanos, son eternas. O sea, la Biblia habla claramente que no son ni comparadas con las herencias terrenales que nosotros podríamos recibir aquí en la tierra, porque la herencia que recibimos de nuestros padres, y que un día vamos a recibir herencias si nuestros padres nos dejan bienes, propiedades, dinero, cuentas bancarias, joyas, lo que sea, como herencia, según su patrimonio. Pero esas se van a quedar acá. Imagínense la vida de nosotros tan corta aquí en la tierra. Es corta acá. Y Jesús fue claramente, claro, cuando alguien le dijo que sirviera de juez y compartiera la herencia entre dos hermanos. Jesús le dijo, no he venido aquí para servir de juez de ustedes. Más bien le dijo Jesús, cuídense de la avaricia. Jesús más que todo le dio en ese momento él usó esa situación para dar una enseñanza espiritual. Cuidémonos de la avaricia. Cuidémonos de la avaricia. Y luego hizo mención a un hombre rico que de tantos bienes que había acumulado y ya no le alcanzaban en su bodega, él se puso a pensar y dijo, voy a derribar, voy a dañar esa bodega y la voy a hacer más grande. Y voy a disfrutar y voy a comer y voy a divertirme. ¿Qué digo? Y lo que no sabía es que esa noche el hombre se moría. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Necio, esa noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has logrado, ya sea bien, legal, como sea, otra persona lo va a disfrutar. Y Jesús vuelve y dice, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Imagínense en ese momento Jesús dando grandes enseñanzas acerca de las cosas materiales, porque Jesús estaba diciendo a sus discípulos y a los hermanos que estaban peleando por la herencia, y fue claro y dijo, cuídense de la avaricia. Y también luego usó, en este caso, la historia del hombre rico y dijo que los bienes, todo lo que podía lograr aquí se iban a quedar aquí en la tierra. Era temporal, era pasajero. Pero sí, Dios tiene una herencia para todos sus hijos. Y es una herencia que va a perdurar por los siglos de los siglos. Y es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, vean. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y menciona nuevamente, el espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Entonces, como hijos de Dios, somos herederos y de esas bendiciones vamos a heredar la vida eterna, parte que ya la estamos viviendo y disfrutando acá y que se va a consumar una vez que estemos con el Señor por los siglos de los siglos. Hay grandes promesas espirituales también. Segunda de Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios 1:20, y dice: porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. Sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La Biblia es clara. Imagínense que nosotros vamos a ser herederos y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todo lo que herede nuestro Señor Jesucristo va a ser compartido con todos los que nos llamamos hijos de Dios. Y esa herencia, ¿cómo dice que es? Dice la palabra de Dios, es una herencia incorruptible. Es una herencia incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Según el contexto acá, imagínense los cristianos de aquel tiempo, en los primeros 300 años, los primeros 3 siglos. Pedro le está hablando de aquellos que estaban dispersos, que habían sido expatriados por la persecución cristiana que se dio en ese tiempo, los primeros 3 siglos. Y esta gente estaban sufriendo fuera de su patria, no tenían dónde vivir porque estaban huyendo de la persecución. El hecho de llamarse cristiano en ese tiempo, de ser seguidor de Cristo, era como firmar su sentencia de muerte. Y esta gente estaba en una condición de pobreza. Y dice Pedro que ellos han sido elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, presciencia significa el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas antes de que sucedan. Dios sabe, Dios sabía que un día nosotros le íbamos a recibir. Dios sabe nuestra vida y cuáles van a ser, en otras palabras, cuál va a ser nuestro futuro de aquí a 10, 15 años o 2 años, 5 años hacia adelante, al futuro. Porque Él lo conoce todo. Y dice Pedro, elegido según la presciencia, según el conocimiento previo que Dios tiene de nosotros, de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Y miren lo que dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y aquí usa el término renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible. Si somos herederos de Dios, ¿cómo va a ser esa herencia? Incorruptible, una herencia que no se destruye, que no se desgasta, que es eterna. A eso le llama incorruptible. Y sigue mencionando, incontaminada, no se contamina,
e inmarcesible. Esta palabra inmarcesible se refiere a que no se marchita. Como el apóstol Pablo en uno de sus escritos en 1 Corintios habla de aquellos atletas que recibían una corona, un premio que era de olivo, y a los 3 días estaba marchita. Entonces eso era, por 3 días ya no servía el premio. Bueno, lo importante era para ellos el estatus que ellos llegaban a lograr y el reconocimiento de manera pública. Pero aquí habla de que lo que Dios nos va a dar es una herencia que es incorruptible, que no se destruye, que no se desgasta, que es incontaminada, que es inmarcesible, que no se marchita, que está reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Dios tiene reservada esa herencia para sus hijos. Todos aquellos que son hijos de Dios, Dios tiene reservada una herencia eterna para nosotros. Recuerde que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Somos hijos, somos herederos. Ya no somos esclavos. Somos hijos de Dios, somos herederos. Ya no somos huérfanos. Porque Dios viene y trae todas aquellas personas huérfanas que pensaban que no valían nada para la sociedad, para nadie. Saben, Dios nos ha adoptado. Y le repito, a Dios no le agrada cuando alguien dice no tengo padre, no tengo madre, porque Él es nuestro Padre eterno. Él nos adoptó, Él nos hizo sus hijos. Y vean lo que estoy leyendo acá, de que Él tiene una herencia reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Imagínense por un momento ser herederos de Dios, ser herederos del dueño de todo el universo, de toda su creación. Imagínense. Moisés prefirió servirle al Dios eterno, al Dios invisible, antes que deleitarse en los placeres de este mundo, porque cuando la hija del faraón lo adoptó, lo encontró en el agua, lo tomó como su hijo. Dice la palabra de Dios que ella lo adoptó. Lo adoptó legalmente, porque ya existía esa figura legal en el tiempo de Moisés, en la ley egipcia. Y la hija lo adoptó, y al ser adoptado, él venía a recibir los derechos, los privilegios del faraón, porque como hijo de la hija del faraón, de la princesa, era uno de los nietos que podían llegar a tomar el reino, a ser el próximo heredero al trono. Pero dice la Biblia que Moisés prefirió mejor servir a su pueblo, al pueblo de Dios, antes que a los deleites de este mundo, porque Moisés entendió que todo lo que el mundo le ofrecía, que todo lo que él podía recibir en ese tiempo en el imperio egipcio, sabía que eso era temporal, que Dios tenía una herencia mucho mejor que cualquier cosa que podía recibir de sus padres adoptivos, y prefirió mejor padecer con su pueblo. O sea, ellos entendieron claramente, Moisés entendió que él no era cualquier cosa siendo un hijo de Dios. Sufrió, padeció,
Porque aún dice la Biblia claramente de que para llegar a ser hijos de Dios y herederos, también dice que parte de eso vamos a padecer por la causa de Cristo. Entonces el apóstol Pedro escribió claramente, dice que vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Miren lo que dice uno de los salmos, el salmista David, cómo él entendía, porque estas personas llegaron a ser personas de dinero, como Salomón, como David, podríamos decir gente de poder, millonaria, pero ellos se daban cuenta de que había algo más importante que eso, y nunca pusieron su corazón en las cosas materiales, porque David en uno de los salmos, miren lo que escribe David, Salmo 16, 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Imagínense, David entendía, dice, Jehová es la porción de mi herencia. O sea, hay algo más importante que lo que yo tengo, que lo que pueda lograr aquí en esta tierra, o como rey. Hay algo más importante. Dice, y decía David, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Así que todos nosotros tenemos una herencia con Cristo, tenemos una herencia con Dios, porque Romanos dice, en Romanos 8, 16, 17 dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ser coherederos con Cristo significa compartir todas las bendiciones, la herencia con Cristo Jesús. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo. Y podemos seguir leyendo un montón de versículos que hablan de esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos. En Juan 17, vamos a irnos al Evangelio de Juan. Miren lo que dice Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean unos, así como nosotros somos uno. Y aparte de eso, imagínense, de la gloria que Cristo ha recibido, dice que parte de esa gloria la va a compartir con sus hermanos. Por eso dice aquí, gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y qué otra parte de la herencia nosotros vamos a recibir? Dice que vamos a ser parte del reino de Dios. Vamos a gobernar con Cristo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo lo estoy adelantando acá. Vamos a gobernar con Cristo. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 3. Imagínense, dice la Biblia que Dios ha establecido un reino eterno, donde vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y Él va a ser el rey. ¿Y quién como Dios, como rey? Un rey justo, un rey recto,
donde no hay corrupción, donde no hay nada injusto, donde solo va a reinar la justicia. Ese es el reino que vamos a estar nosotros gobernando con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Apocalipsis. Y esto se mira como un sueño, pero no. La Biblia dice que todo en Apocalipsis, lo voy a mencionar, pero lo vamos a leer en la próxima sesión. En Apocalipsis capítulo 21, dice que todo aquello sufrimiento, todo aquello que pasaron sus hijos, no va a ser nada comparado con todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Claramente dice el Señor que enjugará toda lágrima de sus hijos, todo aquel dolor, aquel sufrimiento que usted pasó aquí en la tierra, no va a ser comparado para lo que Dios tiene para usted y para mí. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no crea que esto también es una lucha para todos los hijos de Dios. Hay que perseverar, porque dice acá, según lo que el apóstol Juan escuchó de nuestro Señor Jesucristo, dice, al que venciere, miren lo que dice, son palabras del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a gobernar con Cristo en los tiempos venideros, en el futuro. Yo estoy hablando de un reino eterno por los siglos de los siglos. Pero ¿quiénes van a estar ahí? Los hijos de Dios, aquellos que fueron perseverantes, aquellos que se mantuvieron firmes en su fe, que creyeron en Jesucristo. No importa las adversidades, no importan los problemas, no importa todo aquello que haya vivido en su vida, pero usted fue fiel al Señor Jesús. Y dice el Señor dice que si usted es fiel, que si es perseverante, Él nos dará la oportunidad de sentarse, de que nos sentemos con Él en su trono. Y reinar con Él por toda la eternidad. Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros. Y Él te va a delegar, pero tiene que ser perseverante, tienes que luchar, tienes que seguir adelante. Entonces, imagínense qué implica ser herederos de Dios. Vivir una vida confiado o en confianza en las promesas de Dios. Ser cuidadosos, ser responsables de nuestra conducta. Ser cuidadosos, ser responsables de nuestra conducta. Esta vida, estamos claros que aquí no se termina la vida del ser humano, no se termina la vida del Hijo de Dios, del cristiano. Entonces, aquí en la tierra no es el final, no. Hay algo más allá de lo que vemos ahora. Por eso no se desanime, siga adelante, porque apenas este es el comienzo. Por eso Dios tiene preparado una herencia eterna. Dice que está reservado allá en los cielos, porque la vida del cristiano, del Hijo de Dios, no se termina acá. Así que en esta noche damos gracias a Dios y seguiremos hablando de este tema en la próxima sesión. Vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir profundizando más en el tema.
para que seamos bendecidos por la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por este momento, gracias por tu palabra.